Hola, hola Andrés, ¿cómo está? Otro viernes más que vamos a empezar a transmitir aquí en familia. Cocho, dame la mano que no nos hemos saludado, no Así, nos veíamos hace unos días. así mismo es. Hemos tenido unos días bien interesantes porque estuvimos en nuestra última entrevista dando algunos datos curiosos y bueno, este, ahí la pueden ver en mi página de Facebook y la pueden ver en el Instagram del pastor Andrés Hernández. Yo quería comenzar contigo hablando de las cosas que quizás tú haces a diario. Yo creo que es un tema que está golpeando bastante a los norteamericanos desde hace muchos años y que está calando profundamente en la sociedad, sobre todo en nuestros jóvenes. Y me da tanto sentimiento cuando veo un joven en un semáforo con fuerza, con energía, pudiendo trabajar, pudiendo hacer muchas cosas por este país, pagando impuestos y además de esto ayudando a su comunidad cuando lo veo pidiendo limosna. Y no es que esté mal, pero que Estados Unidos es un país de oportunidades para todos los jóvenes. Entonces me da mucho sentimiento, me da dolor. Pero me puse a indagar acerca de qué está pasando con estos jóvenes en los semáforos pidiendo, y aquí en Miami es bastante común, pero dicen amigos míos que cuando te vas a San Francisco es peor todavía. Así es. Entonces yo dije, bueno, si esto es un país de oportunidades, esta gente nace aquí y uno que es un inmigrante que viene de otro país, de una dictadura, de miles de problemas, ¿por qué este joven no aprovecha las oportunidades de esta gran nación? Que hay muchas oportunidades Así para mismo estos es. jóvenes. Así mismo Bueno, y me puse a indagar y definitivamente, Andrés, el tema de las adicciones. Las adicciones a las drogas, compadre. Es increíble ver cómo las adicciones hacen en el ser humano. Y te estoy hablando de drogas de abuso, fíjate. Pero las adicciones pueden ser muy disímiles. Y tú lo sabes. En tu vida de pastor, ¿cuántos años llevas trabajando con el tema de las adicciones? Bueno, primeramente buenos días a todos aquellos que están y son bendecidos por estar viendo este canal. Tanto el canal de mi hermano Javier como nuestro canal en YouTube. Respondiendo a tu pregunta, Javier, yo te diría que más de 7, 8 años trabajando con todo tipo de adicciones. El último domingo de cada mes, y todo comenzó hace muchos años, estábamos nosotros en una cena de familia y cuando yo vi tanta abundancia, tanta bendición dada por Dios en nuestra vida, al otro día por la mañana le dije a mi esposa, vamos a llevarle comidas a los hombres. Dame un chancecito ahí. Déjame explicar el término homeless, porque en muchos países que nos están viendo, y la mayoría, muchos de los términos que tenemos ya implícitos en nuestro idioma es el Spanglish. El Spanglish. El Spanglish, pero el Spanglish es que ponemos palabras a veces que las damos por sentada de que la gente nos entiende y hay personas que no saben que homeless, si tú lo traduces, significa sin casa. Sin casa. Y estas son personas que viven en las calles, son personas que tú te las puedes conseguir en cualquier país del mundo. Sí. Pero lo contradictorio es que aquí en América hay muchos también. Hay millones de homeless. Sí. Bueno, discúlpame que te haga esa... Aquí en nuestra ciudad no tengo los datos exactos. Pero donde nosotros vamos, que es el downtown de aquí de nuestra ciudad, y tú eres parte de eso, nosotros el último domingo de cada mes llevamos alimentos a los hombres. Y es impresionante ver más de 200 y pico de personas viviendo en las calles. Bueno, no porque el Estado no se ocupe de ellos. Y aquí quiero llegar a eso. Ellos tienen todos los recursos, el Estado da todos los recursos necesarios para que estas personas salgan adelante, como decimos nosotros. El problema es que las adicciones son tan fuertes que ellos rechazan todo lo que tiene que ver con orden. Sí, en algunos casos yo estoy de acuerdo contigo, aunque yo pienso que se puede poner un poco más de dinero, y no sé si tú coincides conmigo en eso, en el tema de la salud mental de las personas en este país. Es decir, nosotros tenemos, y cuando digo nosotros estamos hablando de los americanos que pagamos impuestos, tenemos que garantizar de que por lo menos se lleve
una parte de los ingresos que destina el gobierno quizás a salud, a las personas necesitadas desde el punto de vista de la salud mental. Y sabemos que el gobierno lo hace y sabemos que el gobierno invierte millones en esto, pero en el caso de los Estados Unidos es una pandemia. Una pandemia, no, perdón, corrijo, una epidemia, porque pandemia es cuando se extiende a otro lugar. Mira, el reporte que tú estabas asegurando que no tenías el dato, las personas que viven sin hogar en el 2021 eran 326,000 personas que estaban sin protección viviendo en la calle en los Estados Unidos. Tú dices, bueno, 326,000 personas para una población de casi 350 millones de habitantes que somos ahorita, no es nada. Sí, no es nada, es cierto. No es nada porque tú te pones a pensar y el ingreso promedio de un norteamericano es alrededor de $52,000 al año. Y tú dices, bueno, eso es bastante, pero tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos también, como mismo puedes lograr cosas maravillosas y buenas, pues te puedes perder también, te puedes ir a la calle. Fácil si caes en una de estas adicciones. Yo no me quiero desviar del tema hacia los homeless, pero quiero... No, yo te puse el ejemplo de los homeless porque llegar a estar sin hogar es producto de algo y ese algo se llama adicciones. Por eso es que me fui un momentico por ahí, porque para llegar a ese estado necesitas estar en una adicción, estar muy mal desde el punto de vista mental. Perder todo tipo de identidad. Claro. Entonces, si tú me preguntaras ahora, ¿cómo tú definirías adicción? Y yo te pudiera decir pérdida de control. Ahora, ¿cómo llega el ser humano a perder el control? Todos los seres humanos hemos vivido, desde que éramos muy niños, dolor. Todos los seres humanos. Y probablemente estemos viviendo en dolor. Y hay muchos estudios, hay psiquiatras, psicólogos, que buscan la raíz de cómo uno llega a la adicción. Y yo te pudiera decir, Javier, después de tantos años trabajando con adictos, que el punto principal de que un ser humano llega a una adicción, como te dije, la definición para mí sería pérdida de control, es que sin darnos cuenta, la percepción que tenemos en nuestra vida y la percepción a ese dolor recibido por las personas más significativas de nuestra vida, queremos apagar ese dolor de alguna manera. Anestesia. Y la anestesia se llama adicción. ¿Adicción a qué? Ahora es el punto. Tú puedes refugiarte en el alcohol. Tú puedes refugiarte en la cocaína, tú puedes refugiarte en las compras, tú puedes refugiarte en la pornografía, tú te puedes refugiar en todo aquello que te apaga el dolor momentáneamente. Entonces, déjame hacerte una preguntita con eso. Si yo tengo adicción, por ejemplo, por coleccionar carros de lujo, o por tener adicción al dinero, o por la fama, ¿eso también es una adicción? Definitivamente. Todo aquello, fíjate, es impresionante cómo nosotros escondemos de alguna manera y muchas veces no entendemos por qué nos refugiamos en la compra de carros, por qué nos refugiamos en la fama. Todo aquello que me da identidad y valor. Identidad y valor. Que creo yo que me da eso. Definitivamente. Por ejemplo, las personas que buscan la fama. Si tú vas ahora mismo al supermercado, tú ves todas las revistas que ponen cuando tú vas a pagar en la caja. Todas estas personas famosas, las fotos que te presentan para que tú leas lo que ellos, para llamarte la atención, es fulanito de tal, que ya tiene un nombre que es reconocido, está en el hospital. Fulanito de tal
abandonó a sus hijos, fulanito de tal le fue infiel a fulana de tal. Te das cuenta que son vidas completamente rotas. Te das cuenta que son vidas que independientemente piensan que el dinero y la fama los va a llevar a otro nivel. Lo único que están haciendo es alejándose más cada día de los seres humanos que supuestamente deben amar. Primero porque ellos no disfrutan, porque no se sienten bien con ellos mismos. Y son pequeñas cosas en la vida lo que uno disfruta. Fíjate, el beso de un hijo, el amanecer en la mañana, el café por la mañana. Este café, por cierto, que me hiciste. Está bueno, ¿verdad? Te lo agradezco. No vamos a brindar porque con esto no se brinda, pero la verdad que vale la pena el café que hiciste. Está buenísimo. Te lo agradezco porque eres un hermano de verdad cariñoso. Cada vez que vengo a tu casa me brindas el mejor café. Por allá quiero saludar a otra hermanita que no voy a mencionar su nombre, pero sabe que yo la quiero mucho, que también me hace café cuando voy a su casa. Y bueno, tu esposa. Cerrando un poquitico lo que te estaba diciendo, mira, hay dos tipos de dolor que quiero que todos los que nos están mirando puedan de alguna manera visualizar lo que es el refugio al dolor. Hay dos tipos de dolor. El dolor número uno, si pudiéramos poner un orden, es las heridas físicas. Tienes una herida de lo que sea, de un cuchillo, te caíste, ese tipo de dolor, al final, si tú lo atiendes, se mejora. Se mejora. Y ese es el dolor que menos duele. Y ese es el dolor que menos... Ahí es donde quería llegar. Porque ese dolor no está aquí, no está en tu diálogo interior. Entonces nos generamos en nuestro diálogo interior un dolor muy intenso. Fíjate, dentro de las adicciones, yo te voy a decir algo, porque para definir las cosas tenemos que decir qué dice la ciencia de la adicción, qué dice. Y bien, todo lo que es adicción tiene que ver con la pérdida del control, como tú dices, pero no es cualquier cosa. ¿Okay? Para diagnosticar, por ejemplo, un trastorno de abuso de sustancia, que es una de las adicciones, pero vamos a ver. El DSM-5, el que no sabe qué es lo que es el DSM-5, yo te voy a decir. El DSM-5 es un manual de trastornos psiquiátricos. Cada día se hace un poquito más grueso. Cada vez que el DSM-5 se vuelve a escribir o a reescribir, porque ya se ha escrito muchas veces, el manual va creciendo de tamaño. Hoy tenemos patologías que antes no existían y que no aparecían en el DSM-5. ¿Okay? Pero bueno, vamos a hablar de la adicción, para no desviarnos del tema nuevamente. Y es aquello que durante un periodo de 12 meses en un ser humano te desvía completamente y te genera un problema social. Es decir, son sustancias que el ser humano se expone a ellas, y estas sustancias de algún modo durante 12 meses o más empiezan a generar un cambio en el estilo de vida de la persona, en la personalidad de la persona, en el comportamiento de la persona, en el pensamiento de la persona, en la conducta, por supuesto, que es el comportamiento. Y llega un momento en que esta persona deja de hacer lo que antes hacía, deja de andar con las personas que andaba, deja de atender sus necesidades, deja de hacer lo que tenía que hacer en el trabajo para dedicarse horas y horas del día a la nueva actividad para la cual él ha caído en una adicción, es decir, para lo cual él se ha vuelto adicto. Cuando es abuso de sustancias, es tan grande el número de adicciones que te puedo mencionar: cocaína, anfetaminas, heroína, feniciclina. Te puedo mencionar los sprays que se usan, digamos, para determinado tipo de la goma, que genera un problema. Es decir, la goma, cuando estoy hablando de goma, estoy hablando de los pegamentos que se utilizan. ¿Okay? Eso mucha gente lo sabe, pero hay personas, por si acaso no están viendo, que también se usa como droga. Inclusive los productos que se usan para limpieza de baños en las bañeras contienen anfetaminas y se usan. Y ayer, casualmente, porque hay gente que te dice: no, yo fumo marihuana, pero la marihuana a mí me pone más bien contento, porque yo fumo marihuana, pero la marihuana, tú sabes que me quita el dolor porque tiene un compuesto. Y es verdad, una persona que tiene cáncer se le puede dar marihuana, pero ojo con esto que te voy a decir. El médico que le prescribe marihuana a una persona que tiene cáncer no le está prescribiendo el producto que lo hace precisamente adicto.
Esa marihuana ha pasado por un filtro, Sí. ha pasado por un proceso químico donde se ha tratado de generar una mayor concentración del producto que calma el dolor, que calma el problema del dolor físico y mental, pero no te hace tan adicto como la marihuana convencional. De hecho, fíjate, la intoxicación por marihuana se está viendo con mucha frecuencia porque aquellas personas que se dedican a producir drogas, tanto sintéticas como naturales, están generando en esta industria unos concentrados de marihuana que hacen que la persona experimente una sobredosis, y esta sobredosis, créeme, no solamente te va a dar el hambre clásica de la marihuana, la taquicardia, no solamente te va a dar el enrojecimiento conjuntival que produce la marihuana y esa euforia o alegría inicial y ese deseo de ser cool y compartir con los demás. No se trata de eso. Va a llegar un momento en que esa persona va a tener o puede tener una sobredosis, y esa sobredosis, créeme, no la quieres ver en un hospital. Yo te lo digo porque como médico de cuidados intensivos trabajé muchos años y el paciente llega en un estado deteriorado donde hay depresión del estado respiratorio del paciente. No es clásico de la marihuana, ocurre con muchas otras drogas, pero cualquier sobredosis de cualquier sustancia hace que el paciente pueda tener convulsiones y perder la conciencia. Y cuando el paciente tiene una alteración en el sistema nervioso central aguda que pierde las funciones, lo que queda al médico es garantizar la ventilación, la oxigenación y la circulación, que son las tres cosas que uno hace como médico cuando te llega un paciente a un hospital. Y eso lleva intubación, llega a procedimientos invasivos muchas veces, y muchas veces no se puede recuperar al paciente. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias que se usan como droga de consumo que no tienen antídoto. Si tú, una persona, digamos, consume heroína, sí, la heroína tiene un antídoto, que es los opioides tienen un antídoto, que es la naloxona. Si usa benzodiazepina, tú le puedes poner al paciente flumacemil, es un antídoto. Pero la cocaína no tiene antídoto. La marihuana no tiene antídoto. Entonces lo que te queda hacer es medidas de soporte y pedirle a Dios que te ayude a salvar la vida de esa persona. Entonces, lo lamentable de esto, Andrés, es que están llegando jóvenes a las emergencias de los hospitales, porque normalmente hay adictos que tienen muchos años de adicción, 20, 25, 30 años, pero no es lo común o no es el común denominador de que personas por encima, digamos, de los 65 años. ¿Por qué? Porque sencillamente esta cultura de la droga, del consumo de drogas de manera masiva, se ha ido generando hace 40 años hacia acá, y desde que comenzó esta generación de los baby boomers después de la posguerra, sobre todo después de la guerra de Vietnam, que muchos de los soldados norteamericanos que sirvieron en el ejército vinieron adictos a los opioides, a la heroína. Estamos hablando de eso y de la generación LSD, que consumían unas drogas que producían unas alucinaciones terribles y de las cuales fueron víctimas muchas personalidades y músicos de la historia de este país, incluyendo Marilyn Monroe, incluyendo el caso del guitarrista Jimi Hendrix, incluyendo el caso que no fue por droga que murió, fue por un suicidio, pero que llevó a este hombre al suicidio, Kurt Cobain, el guitarrista de Nirvana. O sea, personas valiosas, personas buenas, personas excelentes, pero tenían una dificultad para salir de esto. Todo tenemos que buscarle la raíz de cómo comenzó. Tú como médico y yo como pastor que llevo varios años trabajando, siempre tenemos que buscar la raíz de cómo llegamos al estado donde estamos. Entonces, yo comencé diciéndote que todos hemos vivido desde muy pequeño dolor, y también como adultos hemos recibido dolor. Y te estaba diciendo que hay dos tipos de dolor. El primero es cuando nos damos un golpe, tenemos una herida. Esas son cosas superficiales, físicas, y de acuerdo a la magnitud de ese dolor, entonces se trata. Pero hay un dolor más profundo, que es el de las heridas hechas por las personas más significativas de nuestra vida. Entonces, de acuerdo al doctor Gene Wilder, el autor del Modelo de Vida, es un libro que llevo muchos años, lo tengo de cabecera
en mi cama, hay dos tipos de traumas. Y para llegar a un trauma se necesita haber pasado por un dolor y ese dolor no haber sido tratado. Entonces, los dos tipos de traumas, ¿cuáles son? Los traumas tipo A son aquellas cosas positivas que tú tenías que haber recibido y no recibiste. Ejemplos. Desde que tú naces, lo único que necesita un niño es amor y cuidado incondicional de papá y mamá. Cuando tú no recibes eso, como por ejemplo, no haber sido valorado desde el día que naciste como ser humano, eso produce un dolor interno muy profundo que inconscientemente lo vas desarrollando de acuerdo a cómo tú te vas desarrollando como ser humano. Está ahí adentro en tu corazón y no entiendes por qué yo tengo ese dolor. Es la percepción de que hay algo, hay un rechazo recibido desde muy pequeño y no lo sabemos. Y entonces empiezas a buscar desde muy pequeño y empiezas a valorar la vida de una manera errónea. Sí, mamá no me abrazaba, papá no me abrazaba, mamá está conmigo pero se pasa el día en el teléfono. ¿Qué percibe un niño desde muy temprano cuando mamá debería estar con él, mirándolo a los ojos, abrazándolo, y mamá está entretenida en las cosas? Entonces, ¿cuál es la percepción de ese niño? No soy importante. Vine a esta vida, pero las personas que supuestamente deberían de amarme no me aman. Esas son las cosas positivas que tú tenías que haber recibido: el abrazo de papá, el abrazo de mamá, el valorarte. Otro ejemplo es, por ejemplo, enseñarte a enfrentarte a la vida. Cuando vienen retos difíciles en esta vida, no te enseñan, entonces para ti son gigantes cuando se te presentan situaciones en este mundo y tú dices, ya no puedo. ¿Por qué? Porque tienes una percepción de la vida ya limitada. Es la gafa con la que estamos mirando el mundo, lo que nos hace ver el mundo de una manera diferente. Más el diálogo interior que estamos generando. Que es el gigante más grande que tenemos, nuestro diálogo interno. Ahora, esos son los traumas tipo A. Los traumas tipo B son aquellas cosas negativas que no teníamos que haber recibido y las recibimos. Ejemplo, una violación. Que marca por siempre a un niño. Marca por siempre a una persona hasta que se encuentra con Dios, con el autor de la vida. Así mismo. Cuando se encuentra, te lo digo por experiencia, cuando una persona que ha perdido completamente su identidad tiene un encuentro con Dios, es algo sobrenatural. ¿Cómo transforma esas heridas en gozo? ¿Cómo transforma esas heridas en vida? Y llegas a perdonar incluso a la persona. Es que el antídoto para salir de cualquier adicción es el perdón. Y solamente lo encuentras a través de Jesús. Disculpa. Hay personas que piensan que el perdón, yo tengo que perdonar a alguien porque me hizo algo súper malo, y que esto del perdón, yo tengo que hacerlo como por arte de magia e inmediatamente me voy a sentir bien perdonando a la persona. O sea, como que mucha gente dice, wow, yo no voy a perdonar porque eso no me va a traer un beneficio para mi vida. ¿Qué me va a hacer sentir el perdón? Si a fin de cuentas, cuando yo he perdonado, no siento que esto alegre mi vida ni me dé paz. ¿Qué tú crees de eso? El perdón, fíjate, el perdón no es condicionado. El perdón es, Dios me dice, perdona. No te dice, cuando te sientas bien, perdona. ¿Por qué? Porque el perdón es un beneficio para mí, no es para otros. Yo recibo el perdón de parte de Dios, entiendo lo que Dios ha hecho en mi vida y con esa misma creencia, así mismo perdono a otros, porque yo no soy más importante que Dios. Dios, siendo el creador de los cielos y la tierra, me perdonó mi pecado. ¿Cómo yo no voy a perdonar el pecado de otros? Y sí que somos malos nosotros los seres humanos. Definitivamente. Mira, una de las cosas que las personas tienen que entender es que no somos buenos. No lo somos. Entonces, cuando tú entiendes que no eres bueno, cuando tú entiendes que tú respondes a través de una creencia, tú eres lo que tú crees.
Por eso es que las adicciones te llevan a donde te llevan. Una persona que dice yo no soy amada, eso es lo que él mismo, su diálogo interno se repite una y otra vez. Y yo necesito anestesiar ese dolor, esa creencia, y a través de la droga, a través del alcohol, a través de... Hasta un título, chico, universitario. Hay gente que tú lo ves y dice, oye, mira, yo soy importante porque soy un doctor. Bueno, yo soy un doctor, pero eso no me da identidad. Y eso lo hemos hablado. Eso no me da identidad a mí como ser humano. Cuando a ti te hacen una pregunta de quién eres, las personas responden a través de lo que ha estudiado. No, yo soy un doctor. Un ingeniero. Un ingeniero, no, eso es lo que tú haces. Hasta que caen en una enfermedad mental, porque cuando llegan a un hospital, lo primero que le dicen, ¿y usted? Yo soy un doctor. No, usted no es un doctor. Usted es un paciente. Así es. Y no solamente es un paciente, usted es un ser humano y usted tiene valor. No porque sea un doctor, usted tiene valor porque usted es un ser humano. Son 300 millones de espermatozoides tratando de fecundar a un óvulo. Y solamente uno consigue eso. La pérdida de identidad del ser humano es lo que te lleva a toda adicción. Te estaba diciendo, Javier, que el ser humano responde a través de una creencia. Somos producto de lo que creemos. Y los traumas tipo B son causados por la presencia de cosas negativas en nuestra vida. Ejemplo, haber sido violado. Ejemplos, abuso físico, jalones de pelo, golpes en la cara. Y la violencia que se expresa verbalmente es algo que marca a la persona, porque fíjate cómo dice Dios, que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Imagínate un papá que desde que tú naces te dice que tú no sirves para nada, que tú te vas a quedar... Y que el tipo es mi modelo. Que tú te vas a quedar bruto por toda tu vida. Yo tengo amigos que tienen un grado académico alto, pero como personas, son personas que llevan un dolor tan grande en su vida y que solamente con Dios han podido mirar hacia adelante. Hasta su manera de caminar, su postura, de la manera que se visten, es llevando con ellos un dolor tan grande. Por supuesto, las personas no lo saben, porque no tienen intimidad con esa persona, pero a mí que abren su corazón conmigo, el dolor que llevan esas personas por dentro, de esas palabras que escucharon de mamá o papá, o de su abuelo, o de un maestro, o de la sociedad, que un día te marcaron y dijeran, mira quién va ahí, fulanito de tal, el hijo de fulano de tal, ese va a ser igual que su papá. Entonces, ese niño, esa persona crece con esa creencia negativa que te marca para toda la vida, y eso es lo que te lleva a la adicción. Necesitas apagar ese dolor en tu vida con algo. Entonces, ¿cómo yo, como ser humano, puedo escaparme de ese dolor, de esa adicción? Jesús le dice en su palabra, y su palabra revela en Mateo 22, 37 al 39. Y es algo que quiera Dios que tú que estás mirando aquí hoy puedas entender estas palabras. Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El incumplimiento de ese mandamiento es lo que ha traído al ser humano a donde está hoy, refugiándose en donde se está refugiándose. Llámese la adicción que sea. ¿Y por qué primero amar a Dios? Porque Jesús es el amor. No es la definición del amor que hemos crecido tú y yo, sino es el amor de cómo Dios dice y cómo Dios se presenta a sí mismo como el amor. Y la definición del amor, que es Jesús mismo, miren cómo empieza en 1 Corintios 13, 4. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo.
no exiges que las cosas se hagan a su manera. Imagínate cuando tú como ser humano entiendes esa capacidad de amar. ¿Cuántos de nosotros no perdemos la paciencia con los seres humanos que supuestamente amamos? Muchas veces. Demasiadas veces perdemos la paciencia con las personas que supuestamente amamos. Que tú amas. Cuando tú no eres paciente, no estás amando. Cuando tú no eres paciente, probablemente que la pérdida de la paciencia te lleva a la ira. Y cuando estás en ira, estás hiriendo a otro ser humano. Por eso es que necesitamos tanto del amor de Dios. Por eso es que necesitamos llenarnos de ese amor. Y para poder cumplir con este mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Fíjate que el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a otra persona? No puedes dar lo que no tienes. Puedes dar lo que no tienes. Y definitivamente que el ser humano necesita a Dios. El ser humano necesita entender y apoderarse del amor de Dios. Porque qué lindo es cuando yo creo en mi corazón que Dios me ama. Cuando yo creo en mi corazón el amor que me ha dado Dios, el sacrificio de Dios en mi vida. Cuando yo creo este amor que dice Él y que ha revelado para todos nosotros, que dice, no exige que las cosas se hagan a mi manera. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Porque a mi manera siempre voy a querer controlar a otros. A mi manera no voy a poder entender, por ejemplo, cuando una persona ha caído en adicción. Yo tengo que tener en mi corazón tanto amor para poderme poner en los zapatos de esa persona. Para poder entender de que todos tenemos la capacidad de llegar ahí. Si no has llegado a ser adicto, dale gracias a Dios. Dios ha bendecido tu vida de una manera, y no que Dios no ha bendecido las maneras que hayan caído en la adicción. Que apuntan a esa gente. Le apuntan con el dedo y dicen, mira, pero está así porque... No han entendido. Yo siempre le digo a las personas, antes de tener tu dedo apuntador a alguien, piensa que es un ser humano que ha caído ahí por algo. Dios dice que que el amor no exige que las cosas se hagan a nuestra manera, como te estaba diciendo. Que el amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Tú me hiciste daño a mí, mi papá me hizo daño a mí, mi mamá me hizo daño a mí, mi abuelo, mi maestro, la sociedad me ha hecho daño en mi corazón. Dios dice que el amor no lleva registro de las ofensas recibidas. Dios es amor. Entonces, como Dios me está diciendo, esta es mi manera de amar, entonces yo necesito ese amor para no poder llevar en mi corazón las ofensas recibidas, para yo poder otorgar el perdón que Dios me ha otorgado. Y creo que el cerebro humano empieza a experimentar cambios desde muy temprana edad. Si es un niño, usted empieza a decirle desde pequeño que no es importante, que no puede hacer las cosas porque tiene limitaciones. Usted trata de sobreprotegerlo todo el tiempo. Para algunas cosas lo trata como un hombre y para otras cosas lo trata como un bebé. Esto va generando cambios en la estructura cerebral, en el modelo de circuitos neuronales de un niño. Así es. El ser humano, el cerebro del ser humano es como un árbol que tiene un tallo cerebral, como el tallo de un árbol, y tiene una parte que es la copa del árbol frondosa. Allá arriba en la copa del árbol está la corteza cerebral, y ahí hay unas neuronas en la corteza cerebral que son unas neuronas gigantescas, piramidales. Estas neuronas se encargan de muchas de las funciones que tiene tu cerebro. Por ejemplo, en el lóbulo frontal, aquí, en la región frontal, en el lóbulo frontal, en la región prefrontal, se empieza desde muy pequeño a generar circuitos que están conectados con centros neurológicos más pequeños, más abajo, que tienen que ver con el pensamiento abstracto, con el lenguaje, con la voluntad.
tienen que ver muchísimo con la oralidad del paciente, los estados de ánimo del paciente. Tiene que ver muchísimo con la capacidad de abstracción, con los procesos cognitivos, con la lógica, con todos estos procesos ejecutivos que tiene que hacer el cerebro, la memoria de trabajo. Pero sobre todo, tiene que ver mucho con la conducta. Entonces, cuando uno comienza a mantener a un niño estresado desde pequeño, porque le dice, mira, tú no puedes hacer esto, eres un incompetente, eres un inepto, no vales para nada, no le sonríes a ese niño recibe maltrato físico, abuso verbal, tanto en la casa como en su escuela, bullying. En el caso de algunos niños que reciben bullying en la escuela, no estamos hablando del bullying que va a enfrentar tu hijo como parte de la sociedad, que hoy en día muchas veces le llaman bullying y no es tan bullying, porque un niño tiene que enfrentarse a la sociedad y entender de que no va a estar en una burbuja y que las personas que están alrededor también le van a provocar ciertas molestias en determinados momentos, porque el mundo no es perfecto, el mundo es un mundo roto, y así lo dice la palabra de Dios. Así mismo es. Pero el niño tiene que aprender a tener resiliencia, aprender a defenderse del medio ambiente desde pequeño y conquistar ese medio ambiente, lo que nos hace a nosotros seres humanos, pero además ser capaz de transmitir ese conocimiento a otros seres humanos, porque para eso somos seres humanos, para transmitir el conocimiento, si no, no nos sirve de nada. Así mismo es. El cerebro funciona de este modo, pero cuando un niño no tiene o no ha recibido esa afirmación, si tú quieres que tu hijo sea un hombre de éxito mañana, créeme que tú lo vas a afirmar desde el día que nace y le vas a entregar a ese niño no solamente la afirmación, sino que le vas a entregar la autoestima necesaria, porque con el tiempo tú, con esas afirmaciones positivas, con ese apoyo, con ese support que le vas a dar al niño, ese niño va a ir creando una autoestima valiosa. Ese niño se va a dar cuenta de que él es valioso para la sociedad, de que él es valioso para los demás y que él no va a poner la importancia de su vida en relación con cosas banales que no persisten en el tiempo. Así es. Él va a darle valor a aquellas cosas que lo hacen humano, que lo hacen útil socialmente, que lo hacen un padre de familia o que lo hacen un ser humano capaz de ayudar a otros. Y, por supuesto, uno de los mecanismos para afirmar a las personas, para levantar su autoestima, para entregarle a las personas herramientas, está en la palabra de Dios definitivamente, por la cantidad de afirmaciones que hay en la palabra de Dios. Afirmaciones y promesas de vida, promesas de cosas valiosas. Entonces el cerebro tú lo puedes comparar increíblemente como si fuera una computadora. Las neuronas están organizadas en circuitos. ¿Y qué hace esa corteza cerebral? Esa corteza cerebral manda al sistema límbico. En el sistema límbico nosotros tenemos más abajo, a nivel de unos núcleos que están próximos a la base del cráneo. Estos núcleos se encargan de lo que es la parte emocional, de la memoria, de la parte emocional. Y ahí hay unas estructuras que tienen que ver con otras cosas. Puede ser con la sexualidad, puede ser con la regulación, digamos, de la temperatura, como es el caso del hipotálamo, con el apetito. Es como un cerebro más primitivo o más animal. Cuando tu corteza cerebral empieza a no tener una relación buena con esa parte del sistema límbico porque ha estado sometido a un estrés muy grande, empieza ese sistema límbico a dar órdenes de ponerse en modo lucha. Y el modo lucha en el cerebro lo que hace es activar hormonas de tu glándula suprarrenal, empieza a secretar cortisol y empieza a activar hormonas de tu glándula suprarrenal para ponerte en modo de lucha, en modo de defensa. En modo de defensa, que es un modo que te sirve para adaptarte a la sociedad, pero que cuando se hace crónico, ese nivel de cortisol, ese nivel de adrenalina y epinefrina que va a ser secretada por tu médula suprarrenal con el tiempo, va a hacer de que las neuronas de tu hipocampo comiencen a morir, de que se pierda el péptido neurotrófico cerebral. Y el péptido neurotrófico cerebral es necesario no solamente para la longevidad, sino para la restauración de las neuronas dañadas.
Inclusive te puedo decir que lo que te digo es 100% cierto porque está demostrado científicamente, incluso ganó un premio Nobel el tema del péptido neurotrófico cerebral. Por cierto, la científica, porque fue una mujer que descubrió esto, vivió más de 100 años. O sea que te puedes imaginar, creo que vivió más de 100 años. Lo importante que es tener una mente sana en un cuerpo sano te va a garantizar una vida plena. Así es. Mira, a veces la gente llora. Y no porque sean débiles, sino porque llevan mucho tiempo siendo fuertes. Fuertes, tú me dirías, y por eso lloran. Las fortalezas que han levantado en su corazón, en su vida, para no mostrar lo que realmente está en su corazón, es donde nos llevan a buscar dentro de nosotros respuestas. Y siempre estamos buscando a una persona que cambie nuestra vida. Y yo quiero decirte en esta mañana que pruebes a Jesús. Él no te va a cambiar, Él te va a transformar. Que no es lo mismo. Definitivamente que la palabra cambio a mí no me gusta, a mí me gusta transformación, porque Él transforma lo vil, Él transforma el dolor en gozo, Él transforma una vida perdida en una vida en abundancia. Yo quiero decirte en esta mañana, deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa. No sigas esperando en el mundo y alrededor de ti esa validación que ya tú tienes dada por Dios. Dios te ama desde el vientre de tu mamá. Hay propósito de vida. Ante un mismo problema que se te presente, siempre existen múltiples soluciones. El mayor defecto de los defectos, es no darse cuenta de los muchos defectos que estamos cargando. Cuando Dios te dice, dame todo aquello que tú no puedes cargar, porque mi carga es ligera. Cuando nosotros no somos capaces de cambiar una situación, nosotros nos vamos a encontrar ante un desafío muy grande. ¿Y cuál es? El cambiarnos, en transformarnos a nosotros mismos. Por eso es que necesitamos a Dios para ver esos cambios en nosotros. Yo quiero decirte en esta mañana que tú debes de disfrutar las pequeñas cosas que te brinda Dios cada día. No dejes que las cosas grandes, que los cambios grandes que te ofrece el mundo transformen las cosas pequeñas que te brinda Dios todos los días. La esperanza es siempre desear algo, que algo suceda. La fe es creer que va a suceder. Y la valentía es hacer que esas cosas sucedan. La identidad del ser humano es quién soy, qué hago, qué obtengo. ¿Quién soy? Fíjate que todo comienza con la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces la respuesta es, yo necesito hacer algo para obtener un beneficio. Cuando yo me encuentro en algo, lo primero que yo tengo que conocer es quién soy. Por eso es que la identidad del ser humano es tan importante y es donde lleva al ser humano donde estamos. Hablamos de la sociedad, una sociedad rota, una sociedad caída, pero todo comienza con un ser humano. Porque la sociedad no es un nombre, la sociedad somos todos. Que todos participamos en esa sociedad. Pero imagínate un matrimonio roto. Ya un matrimonio que supuestamente deberían de amarse, que no se aman, que no se han encontrado con ellos mismos. ¿Qué posibilidades tiene ese hijo que hemos traído al mundo
¿Qué posibilidades tiene ese niño de nacer con una identidad fundada en la verdad? Por eso es que tú necesitas la verdad, y la verdad se llama Jesús. No es la verdad que ofrece el mundo, porque ya estamos viendo que la verdad es relativa para todo el mundo. Es tu verdad, mi verdad, la verdad de aquel, la verdad de aquel. Y necesitamos como individuo encontrar la verdad, y solamente la verdad la puedes encontrar en Jesús. A partir de ahí, entonces es que tú entiendes este proceso cognitivo. ¿Quién soy que obtengo? ¿Qué hago que obtengo? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo como ser humano? Yo encontré la respuesta hace muchos años. ¿Quién soy? Hoy te puedo decir, soy hijo de Dios. ¿Qué obtengo? Sus bendiciones. ¿O qué hago? La voluntad de Dios. ¿Y qué obtengo? Sus bendiciones. Pero en el momento que yo me hice la pregunta de quién soy, entendí que era un pecador, que era un hombre caído, que era un hombre orgulloso, que era un hombre egoísta. A partir de ahí se me abrieron los ojos y yo dije, mi vida tiene que ser transformada. Una pregunta que te hago, pero esas personas que dicen, yo no le debo nada a nadie, yo no soy un hombre malo, yo no fastidio a nadie. Viven en un gran engaño. Yo no molesto a nadie, yo no, ¿sabes? Yo soy un tipo que no me meto en la vida de los demás, yo soy un indiferente, eso, a todo lo demás me da igual. Eso es lo más fácil para un ser humano, Y engañarse todos los días. No voy a tener hijos porque yo quiero dedicar tiempo a mí. Egoísmo. Yo quiero dedicar tiempo a mi formación, yo quiero viajar, yo quiero hacer muchas cosas buenas. Todo se trata de ti. Pero si esta vida es una sola, André. Todo se trata de ti. Y vivir en ¿Y no es bueno eso? ¿No voy a disfrutar más que los otros que se están sacrificando? Cuando una persona se centra en uno mismo, no es feliz. Es un engaño. ¿Y por qué? Imagínate cuando tú no recibes lo que tú quieres. ¿Cómo te sientes? Porque tienes la identidad puesta en esas cosas. ¿Cómo te sientes? Bueno, me voy a sentir mal porque estoy esperando. Entonces es una mentira. Porque si todo se trata acerca de mí, cuando a mí Javier no me da las respuestas que yo recibo, ya ahí mismo lo voy a multiplicar, y lo voy a deshacer de mi vida. Ya no me sirve. Entonces es una mentira. Entonces voy a estar cambiando de pareja, voy a estar cambiando de droga, voy a estar cambiando de todo lo que tengo. Le damos crédito a Dios de que el egoísmo te lleva a vivir una vida frustrada. Una vida sin propósito. Completamente. Porque crees que tú eres el centro del universo y no tienes que darle gracias a nada ni a nadie por lo que eres. Así es. Y ese es un mensaje realmente, no voy a decir la palabra, porque la palabra quizás suena fuerte, pero es un mensaje duro. Es un mensaje duro. Sí. Tú sabes que yo me estaba acordando de lo que hace Dios ahora que tú hablas de la transformación, y yo me acuerdo de dos animales. Un animal que es la mariposa, que tú la ves muy bella, pero empieza siendo una oruga. Uh-huh. Y esa oruga empieza a tejer un capullo, y luego ese capullo dentro, junto con los tejidos de esa oruga, van a empezar un proceso que se llama autofagia, un proceso de que todo su cuerpo va a ser destruido, todas sus células y tejidos van a ser destruidos por enzimas catalíticas que van a permitir de que se modifique ese cuerpo, a lo cual se le llama, y ustedes lo conocen, metamorfosis. La metamorfosis da origen a una mariposa bella. A veces somos orugas, a veces somos caterpillar. Así es. Y somos orugas, pero ve a ver que tú creas que eres una oruga, pero en realidad por dentro eres una mariposa. El águila, dicen que es a qué edad, a los 30 años, el águila que tiene que tomar la decisión más dura de su vida. ¿Te sabes el cuento del águila? No me lo sé. Bueno, eso lo escuché de un hermano de nosotros, Gustavo, dice que sí. Tú no te acuerdas de esto. El águila es un animal que no sé si es a los 20 o los 30 años, que yo no soy especialista en águilas, pero dicen que este animal tiene que tomar una decisión muy dura en su vida, porque el águila tiene un pico con el que hace casi todo lo que tiene que realizar en su vida para alimentarse, para poder cazar, para poder incluso alimentar a sus crías, para poder cavar con ese pico, y por eso es un animal muy fuerte con el pico. Pero a cierta edad ya el pico se empieza a envejecer y él tiene que cambiar ese pico viejo por un pico nuevo. El problema es de que el águila
tiene que empezar a destruir ese pico, porque el pico, y tiene que crecer un nuevo pico. Pero en lugar de esperar, él tiene que tomar la decisión: o cambias el pico o mueres. Es como aquel, y es un proceso muy doloroso para el águila, porque pierde el pico completo, se deja de alimentar, su plumaje se cae, queda todo depauperado el águila, y él tiene que cambiar su pico completo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? A veces somos un pedazo, nos vemos como un pedazo de carbón, pero Dios nos está dando cincel para convertir finalmente ese carbón en un diamante, porque la estructura molecular del carbón y del diamante es similar. Son sustancias que tienen una estructura molecular, o sea, están formados ambos por átomos de carbono. Entonces, realmente lo que cambia es la estructura espacial para que se genere en un caso diamante o en otro caso carbón. Pero es que Dios no nos ve a nosotros como pedazos de carbón, nos ve siempre como diamantes. Entonces, cuando hablamos de las adicciones, hay estos cambios en las amígdalas cerebrales. La amígdala no es esta que tenemos acá, estas son amígdalas o tonsilas que nos defienden de las infecciones. Pero las amígdalas tienen que ver con la parte emocional de nuestro cerebro. Ahora, en el caso de la droga, hay un problema precisamente con estos ganglios basales. El placer o la euforia que genera la droga, el sentimiento high que se siente al drogarse, todavía no está muy bien comprendido, pero este sentimiento probablemente incluya oleadas de compuestos químicos que envían señales hacia zonas específicas del cerebro, y las sustancias que se liberan producto a la liberación de opioides o sustancias que generan placer se le llama endorfinas. Entonces, estas endorfinas actúan a nivel de los ganglios basales junto con otros neurotransmisores. Este circuito donde se genera placer, una vez que el ser humano comienza a ingerir drogas en un circuito cerebral, se le llama circuito de la recompensa. Queremos que todas esas personas que están escuchándonos, si estás hoy lidiando con una adicción, si tú estás pasando por una adicción que te está quitando la paz, la felicidad, pues nosotros tenemos un ministerio que rehabilita a esos adictos. Solamente está en ti tener la voluntad de dejarte ayudar. Nosotros no vamos a hacer el cambio con la persona. El cambio lo tienes que hacer tú. Tú eres el que decides. Nosotros no tenemos un interruptor. Si lo tuviéramos, prendiéramos el interruptor para que todo el mundo dejara de ser adicto, y no tenemos ese poder. Solamente Dios tiene el poder de cambiar a la persona.